¿Alguna vez te has preguntado cuántas vidas inocentes fueron devastadas por la histeria de la caza de brujas en la Edad Media? Durante siglos, el miedo y la superstición se entrelazaron en una danza macabra, donde la línea entre la realidad y el mito se desdibujaba peligrosamente. La imagen popular de las brujas siendo quemadas en la hoguera, gritando sus últimas maldiciones, es solo una parte de una historia más compleja y, a menudo, malinterpretada. La caza de brujas, como un río oscuro que se extendía por Europa, dejó una huella indeleble en la historia. Es importante profundizar en algunos aspectos para comprender la complejidad de este fenómeno. Si bien es cierto que la mayoría de las acusadas de brujería eran mujeres, no se debe simplificar la situación. En la sociedad medieval, las mujeres eran consideradas más vulnerables a la influencia del diablo debido a su supuesta naturaleza débil y su mayor conexión con la naturaleza. Se creía que su sensibilidad y su capacidad de sentir emociones intensas las hacían más propensas a sucumbir a la tentación del mal. Además, su papel tradicional en la sociedad, ligado al hogar, la maternidad y el cuidado de la salud, las hacía estar en contacto con la naturaleza y con prácticas medicinales que podían ser malinterpretadas como magia. Las mujeres que desafiaban las normas sociales, como las solteras, las viudas, las curanderas o las de carácter fuerte, eran más propensas a ser acusadas. Su independencia y conocimiento de hierbas medicinales las convertían en blanco fácil para las acusaciones de brujería. Un ejemplo notable es el caso de Alice Cadwallader, una rica mujer irlandesa del siglo XIV, acusada de brujería por sus propios hijos. Su riqueza y poder la hicieron sospechosa y envidiada, lo que llevó a su persecución. Es fundamental recordar que también hubo hombres acusados y condenados por brujería. Estos hombres eran a menudo considerados herejes, brujos o practicantes de magia negra. Su conocimiento de la magia, sus creencias diferentes a las ortodoxas o su participación en prácticas paganas los convertían en sospechosos. En algunos casos, hombres de ciencia y alquimistas fueron acusados de brujería debido a su conocimiento y experimentos, como fue el caso de Urbain Grandier, un sacerdote francés acusado de hechicería y ejecutado en 1634. La caza de brujas fue alimentada por un clima de miedo y paranoia. La peste, las guerras, las hambrunas y las crisis sociales crearon un ambiente de incertidumbre y desconfianza. La gente buscaba explicaciones para los males que les aquejaban, y la brujería se convirtió en un chivo expiatorio conveniente. Las enfermedades, las malas cosechas, las tormentas y cualquier otro desastre eran atribuidos a la brujería. La paranoia se propagaba a través de rumores, acusaciones sin fundamento y la presión social para denunciar a los supuestos brujos. La sociedad se volvía sospechosa, y cualquier persona que se saliera de la norma o que tuviera un comportamiento inusual podía ser acusada de brujería. La delación se convirtió en una herramienta para obtener poder, venganza o simplemente para evitar ser acusado. Un ejemplo impactante es la caza de brujas en Salem, Massachusetts, en 1692, donde un pequeño pueblo fue consumido por la histeria y el miedo, resultando en la ejecución de 20 personas y la encarcelación de muchas más. La Inquisición, tanto la española como la romana, jugó un papel importante en la persecución de la brujería, aunque no fue la única institución involucrada. La Inquisición, con su poder y autoridad, se encargó de investigar y juzgar a los herejes, incluyendo a los acusados de brujería. Sin embargo, no fue un ente homogéneo, y algunos inquisidores fueron más severos que otros. En España, los inquisidores como Tomás de Torquemada se hicieron famosos por su dureza, aunque el número de brujas ejecutadas por la Inquisición española fue relativamente bajo comparado con otras regiones de Europa. La Reforma protestante, con su énfasis en la predestinación y la lucha contra la herejía, también contribuyó a la intensificación de la caza de brujas. Tanto protestantes como católicos creían en la existencia de la brujería y en la necesidad de combatirla. La Reforma generó una mayor tensión entre las diferentes ramas del cristianismo, lo que contribuyó a la desconfianza y la paranoia. Martín Lutero, el líder de la Reforma, afirmó en varias ocasiones su creencia en la existencia de brujas y su influencia perniciosa. La cultura popular medieval estaba impregnada de creencias sobre la magia, la brujería y el diablo. Las historias de brujas, los cuentos populares y las leyendas contribuyeron a alimentar el miedo y la superstición. La gente creía en la posibilidad de que las brujas pudieran causar daño, y la acusación de brujería se convirtió en una herramienta para resolver conflictos,
vengarse de enemigos o simplemente para obtener poder y control. Las historias de brujas, a menudo llenas de elementos sobrenaturales y mágicos, se transmitían de generación en generación, creando un clima de miedo y desconfianza hacia las personas que se consideraban diferentes o que tenían un conocimiento especial. En este contexto, los libros como el Malleus Maleficarum, El martillo de las brujas, escrito en 1487 por Heinrich Kramer y Jacob Springer, jugaron un papel crucial en la difusión de la idea de la brujería como una amenaza real y omnipresente. La caza de brujas no fue solo un fenómeno de la Edad Media. Aunque la intensidad de la persecución varió a lo largo de la historia, la creencia en la brujería y la persecución de los acusados se extendió hasta el siglo XVIII. La caza de brujas es un recordatorio de la fragilidad de la razón humana y de la facilidad con la que el miedo y la superstición pueden conducir a la violencia y la intolerancia. Desmitificar este periodo es crucial para entender cómo la ignorancia y el miedo pueden convertirse en poderosas armas de destrucción y para asegurarnos de que tales atrocidades no se repitan jamás.